Buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Hemos estado compartiendo semanas atrás acerca de un tema tan interesante como es el reino de Dios. Y hoy día queremos introducirnos con el proceso final de que nos cuenta la Biblia frente a la situación que al hombre le compete. Pero también vamos a estar tocando unos temitas generales acerca de Israel porque no podemos poner una venda frente a un fenómeno o una situación religiosa, podríamos decir que parte con aquello inicialmente, política, social, pero religiosa, espiritual, como es las confrontaciones entre lo que corresponde a Israel con las naciones que históricamente han tenido alguna desaveniencia, aunque en el caso de Irán en particular, hasta el 79, 1979, tenían actividad en conjunto. Vamos a saludar a hermano Archibaldo, pedir que nos salude y también esté orando, ¿verdad? Por este programa que para nosotros se nos pasa volando la hora. Al comienzo recuerdo que eran 15 minutos, después media hora y una hora, y la verdad es que pasa, por lo menos para nosotros pasa volando. Esperamos que también para ustedes. Bendiciones, hermano. Gracias, amado hermano Luis. Siempre es grato poder compartir contigo y tratar estos temas que, sobre todo en el último libro, el último libro profético del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, tan apasionante. También que leerlo con tanta y estudiarlo con acuciosidad, con temor y temblor Mm. también, ¿ya? Porque hay grandes bendiciones y advertencias también, es algo serio. Y queremos ser parte, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha encomendado, de llevar el Evangelio y las buenas nuevas. Yo creo que también estaremos hablando al respecto. Este programa se llama Comunicando el Evangelio, así que tratamos de no apartarnos mucho de la línea editorial, por así decirlo. Contento de estar junto con mi hermano después de varias semanas de ausencia eh, de acá de Castro. Ya estamos en nuestra amada ciudad con nuestra familia. Me ausentaba por una semana, pero se prolongó, pero aquí estamos. Y también tener la oportunidad de estar con mis hermanos, ¿ya? Poder estar en la iglesia. Así es que invitarlos a que se queden con nosotros, que nos acompañen, tome su Biblia, abra el último libro, ya, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y vaya al último capítulo, capítulo 22, es importante. Yo creo que es un programa importante en la medida que vamos a analizar el último libro, cómo el Señor, ¿no es cierto?, nos instruye, ¿ya? Y nos cuenta hasta el último minuto. Vamos a orar y le invito a ustedes en sus hogares también a dar gracias a Dios principalmente y poner todas nuestras cargas delante de Él. Amado Padre Celestial, bendito y santo eres, Amén, Señor, te Dios. damos gracias una vez más por este día en el cual podemos ver la luz del día, ser iluminados por el sol, aún en la neblina, saber que más allá de las nubes está el sol y más allá está tu morada eterna, Señor, donde un día estaremos sin necesidad de ser alumbrados por astro o estrella alguna, sino que tu misma presencia nos Gloria a Dios. alumbrará. Señor, queremos que tú dirijas este programa, Señor, que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y en cada hogar a donde llegue este programa, Señor. Sé tú también ahí donde nosotros no podemos estar. Tú estás porque tú eres omnipresente. Señor, te agradecemos por nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por nuestras familias. Te agradecemos por tus bendiciones y también porque tú nos acompañas en medio de las pruebas, Señor. Sin duda hay muchos telespectadores que tendrán dificultades, como la tenemos nosotros también, en diferentes frentes, de diferente índole, de salud, económica, de relaciones, en la familia, con los hijos, Señor, pero sabemos que tú eres soberano y conoces todas las cosas. Ponemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, Señor, delante de ti, Señor, y oramos por cada una de ellas, Señor, cada uno en Gloria a su Dios. necesidad. Padre, pero sabemos que tú no cierras tu oído al clamor de tu pueblo, Señor. Si tú no perdonaras,
Señor, al pecador, al rebelde, cuando nos Mm. reconocemos que hemos pecado delante de ti, ¿qué sería de nuestras vidas, Señor? Bendice a mis hermanos, bendice a mi hermano Luis, a su familia, a mi familia y también a cada Mm. familia de los que están viendo este programa, Señor. Bendícelo grandemente y te lo agradecemos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. 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 Gloria a ti, Amén. Señor. Bien, hoy día, como bien decía mi hermano y recordamos al comienzo, estamos concluyendo un punto que es muy importante que tiene que ver con el reino. Estuvimos hablando del reino de los cielos, ese reino que estuvo aquí presente en la humanidad de Cristo, pero que no alcanzamos a darnos cuenta, parece, ¿verdad? Al menos el pueblo al cual él vino inicialmente lo desechó, pero así está establecido en el plan divino del Señor y en el libre albedrío de este pueblo, ¿no es cierto?, al cual él escoge inicialmente para que fuese reconocido. Y ese es el caso de Israel, que trae mucha polémica, ¿verdad? Yo creo que mucho de la polémica que se levanta sobre este pueblo, eh, hay una falta de conocimiento bíblico, en primer lugar, escritural, porque este es un problema espiritual, va más allá del petróleo, de la atención de un lugar, de la tecnología, no, es un problema espiritual que parte con una promesa que Dios le hace a un hombre. Y de ahí se connota, ¿no es cierto?, la situación de Israel en lo futuro, una nación pequeñísima que está en el año 5785, por ahí, o 5780, y que, harto tiempo, bastante tiempo, nosotros como chilenos tenemos 220 años, algo por ahí, y, ¿no es cierto?, allá estamos hablando de 5785 años más o menos, o sea, hay que respetar. Y, ¿no es cierto?, nos encontramos en una situación hoy particular donde se ve intervenido, donde muchas civilizaciones han ido contra ellos, ¿verdad? De 12, 13 civilizaciones, imperios, pero ahí está, pues. Ahí está, han pasado 5.000 y tantos años, 10 o 12 imperios han ido contra ellos, 485 kilómetros de longitud, 145 de ancho aproximadamente, 10 millones de habitantes, y ahí está chiquitito en medio de un tremendo bosque, una partícula que quiere ser eliminada por medio mundo. Pero bueno, aquí es aquello. Vamos a partir con aquello para después entrar al tema que ya nos convoca definitivo, porque también tiene que ir Israel y con el plan de Dios. Lo importante de esto es que Dios va a cumplir su propósito y su plan, ¿verdad? Y lo queramos o no lo creamos, cualquiera sea la convicción que tengamos, el plan de Dios está tirado. La alianza está tirada. La gente podrá ignorarlo, podrá burlarse, podrá decir que es una fantasía. No importa. Eso no va a alterar, no va a alterar, estimado amigo, el plan y el diseño de Dios con el cual, ¿no es cierto?, el hombre a través de todas las dispensaciones o edades ha tenido la oportunidad de encontrarse o reencontrarse con Dios a través de Jesucristo. Quisiera un ratito partir tu impresión, Archibaldo, pero teniendo como presente la palabra y donde parte la situación en particular, ¿cierto? Donde parte unos 2165 años antes de Cristo, cuando Dios llama, ¿no es cierto?, a Abraham. Abraham. Dice el capítulo 15, 12 de Génesis, después también está en el 17 donde se refrenda aquello. Dice el capítulo 12 de Génesis 1, pero Jehová, o Yahweh, Elohim, como usted quiere llamarle, había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, Ur de los Caldeos, no era para nada, no tiene ninguna relación con el pueblo de Dios o el futuro pueblo de Dios, y de tu tierra, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ojo, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, ojo, a los que te bendijeren, dice Dios, y maldeciré y serán, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es, ¿no es cierto?, la promesa en el llamamiento de Abraham hasta la promulgación de la ley, donde ya comienza Dios a prometerle un pueblo y una nación. Y en el 17, capítulo 17, 5 más hacia adelante, ¿no es cierto? El versículo 4, dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre
de muchedumbre de gente. Padre de multitudes, la definición correcta. Entonces aquí parte el pacto ya con Abraham. Abraham es confirmado y hecho eterno. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, ojo, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vuelvo a leerlo. Dijimos 2079 años antes de Cristo. Dios estaba asignando la tierra de Canaán a este pueblo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo Dios de nuevo a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hermano Archibaldo, nos metimos en un buen problema. No, no es problema, hermano. No es problema porque vamos a la Escritura y creemos que es palabra de Dios, lo leemos con respeto, ¿no es cierto? Con gratitud. Qué tremenda maravilla cómo este Dios hace pacto elige un pueblo, elige a alguien. Qué maravillosa la actitud, ¿no es cierto?, de Abraham, el padre de los creyentes. Si bien es cierto, parte eligiendo a un hombre y por medio de él a un pueblo y por medio de él un salvador, ¿verdad? La promesa es que va a bendecir a todas las naciones. Porque ese es el Dios grande que existe y que es real. Él ama toda su creación y a todas sus criaturas, ¿ya? El problema es que no todas las criaturas le retribuyen ese inmenso amor y paciencia que tiene desde la eternidad y por la eternidad. Así como los ángeles que fueron criaturas también creados por el propio Dios, y una parte de ellos se reveló, también una parte importante de la humanidad se revela a Dios. Y ahí vemos la historia, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento, cómo hace un llamado a Abraham, el padre de los creyentes, ¿ya? Y escoge una nación pequeña, sin ningún atributo. Los judíos no son especiales, o los israelitas, vamos a hablar de los israelitas en general, considerando las 12 tribus, porque Judá era una de las 12 tribus, ¿ya? Eh, Escoge a un pueblo insignificante para ser ejemplo a las naciones, ¿ya? Y ver de lo que puede hacer Dios con los más humildes. Dice que Dios, mira, ha escogido a los sencillos, a los más humildes, ¿verdad? Para avergonzar a los que se creen mucho, a los orgullosos, a los que se creen tanto en sus posesiones de bienes como también de conocimiento, ¿ya? Entonces, Dios nos vino a enseñar también humildad, a servir. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento, la tarea que hace Cristo por la humanidad, enseñarnos que Él vino a servir, a buscar lo que estaba perdido. Bueno, Dios tiene un compromiso con el pueblo de Israel, o al menos con aquellos, un remanente, hablamos de remanente, aquellos que se mantienen fieles al Dios, porque podemos decir que por muy judío, por muy israelita o por muy gentil que usted sea, si no cree en el Dios único y verdadero que ha sido revelado no solo por medio de la naturaleza, por las cosas creadas, sino que específicamente por medio de su palabra, si usted no cree en él, la verdad va a tener problemas como lo vamos a ver en este último capítulo, ¿ya? Pero por sobre todo eso debemos declarar la misericordia y el amor de Dios. Mm, La misericordia y el amor de Dios. Escogió a un pueblo y este pueblo fue muy rebelde, ha sido muy rebelde. mm, Vemos la historia de Israel a través del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, y vemos cómo hubieron sacerdotes, hubieron reyes, ¿verdad? puede ser. Eh,
claro, jueces también que fueron rebeldes a la conducción de Dios, de sus vidas, de sus gobiernos. ¿Ya? Y vamos viendo lo que va ocurriendo. No obstante eso, Dios hace un pacto o una promesa permanente. Hay pactos que son Perpetua, claro. condicionales. Si tú actúas de esta manera, dice yo, te bendeciré, ¿verdad? Y recibirás esto. Pero hay otros que son incondicionales. Nunca el pueblo de Israel va a dejar de ser pueblo del pueblo eh, el pueblo escogido. Pero como bien lo vemos en el Nuevo Testamento, que se completa la revelación de Dios, ¿cierto? Que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Abraham, ¿no es cierto? A veces más que por la genética, es por la fe, la misma Mm, fe que exhibió Abraham en creerle a este Dios maravilloso, ¿ya? Esa circuncisión que no es en el cuerpo, como lo hacen, ¿no mm, es cierto? Todos los, incluso hasta los no creyentes, los judíos no mm, creyentes, circuncidan por una cosa cultural, de costumbre, pero hay una fe detrás de mm, eso. Pero el verdadero creyente es el que se ha circuncidado en el corazón, con la fe puesta en Dios, y especialmente, ¿no es cierto?, en su Hijo, en su promesa, que está para la humanidad, ¿cierto?, para tener misericordia de esta humanidad que desde el inicio simplemente también, al igual que un tercio de los ángeles, se rebeló contra Dios, mm. no le creyó a Dios, le desobedeció a Dios, y tenemos las consecuencias en las cuales parte todo esto. Mire, estamos en guerra, hay Mm. guerras, ¿no es cierto? Y no han dejado de haber y no van a dejar de existir hasta que venga el reino milenial de Cristo Amén. en su Amén. primer momento, Mm, ¿ya? Y parte esto mm, con los hijos de Adán y Eva, ya como Caín, ¿no es cierto?, asesina a su hermano, y de ahí esta historia no ha parado. Las guerras no van a parar, ¿ya? Entonces, pero vemos cómo Dios interviene en esto. ¿Ya? Hay lo que está ocurriendo ahora entre Palestina y Israel y ahora Irán, ¿verdad? Claro, detrás de todo eso hay luchas espirituales profundas. ¿Ya? Irán fue de mucha, la antigua Persia, Irán fue de mucha bendición para el pueblo de Israel, para el los rey judíos, Ciro. por medio de justamente del rey Ciro. Dios lo llama su pastor porque a Sí, pesar de que no era creyente, no creía en Dios, Dios lo escoge para realizar una tarea importante, de liberar al pueblo de Dios después de un cautiverio de 70 años. Entonces, vamos a la historia espiritual, ¿no es cierto?, de la humanidad, y nos vamos a encontrar con estas cosas, ¿ya? Y al final debemos entender que el que gana las batallas es Dios. mm, Podemos hacer diferencia ahora en la actualidad entre un gobierno, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel y del pueblo y de los israelitas o de los judíos, ¿no es cierto?, como usted quiera, pero hay un remanente y hay un compromiso de Dios con el pueblo de mm, Israel. Y eso no podemos nosotros desconocer, porque por medio de él vino, ¿no es cierto?, el Mesías, la redención, y ojo, para toda la humanidad. En este momento lo que necesita la humanidad es a Cristo. Lo mm, necesita el judío, lo necesita el gobierno de mm, Israel, lo necesita Irán, lo necesita mm, Palestina, lo necesita Norteamérica, lo necesita Europa, Latinoamérica, todos necesitamos a Cristo porque es el mm. único. Bueno, ahí está la escritura, este libro, para terminar, este libro, que si usted va al ranking de los libros más vendidos, los libros más publicados, los libros más impresos, más de 6.000 millones de ejemplares, no hay ningún libro, ¿no es cierto?, que tenga la distribución que ha tenido esto, ni más traducido que la Biblia. Pero parece que es el libro actualmente menos leído, menos considerado. Y eso va de acuerdo también a las profecías de los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a aumentar el conocimiento, pero la gente se va a Mm, alejar de Dios. Va a tener comezón de oído, van a querer escuchar muchas otras cosas, pero menos la palabra de Dios. mm. A ver, Entonces, amigo telespectador, amigo que estás viendo el programa, lo hacemos con amor, hermanos queridos. También fuimos rebeldes, también escuchamos muchas veces la prédica del Evangelio y no creímos. Yo me convertí después de los 30 años. Entonces, pero todo tiene su tiempo. Confiemos en Dios, que realmente es amoroso y quiere a su criatura, ¿no es cierto? Pero si
si nosotros como criaturas no queremos a Dios, nuestro destino no va a ser en Eso. compañía de Él, eso téngalo por seguro. Y no lo digo yo, ni a la iglesia que asisto, ni al pastor, ni al sacerdote, ni cualquiera que se diga cristiano, lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que importa, hermano Luis Lascano. En medio de un mundo escéptico, incrédulo, lleno de preguntas, como también nosotros lo fuimos, y bien lo dice mi hermano Archibaldo, cuesta entender aquello. Porque nosotros nos ponemos una caretita, una visera, y miramos solamente un lado de los efectos de estos países, y siempre generalmente con un color político que permea, ¿no es cierto?, nuestra visión. La incredulidad, el escepticismo del mundo actual no hacer cambiar, decía yo, los planes del Señor. Muchos están preocupados qué va a suceder mañana, qué va a suceder, ampliará esta guerra, se ingresarán más países. Lo cierto es que no va a pasar nada de lo cual Dios no sepa y no tenga la contención de estos fenómenos. A Dios no le encantan las guerras, pero sabemos que las guerras no vienen de Dios, provienen, ¿no es cierto?, de la maldad y naturaleza del ser humano, unos por defenderse, otros por atacar, otros por el poder y por un montón de cosas, otros por preservar su vida para que no sean extinguidos de donde viven, donde han vivido históricamente. Llama la atención, decía mi hermano también que aquí por notaría nadie se salva. Si bien es cierto, hay un pacto y una promesa hecha a Israel, hecha a la nación a través de Abraham, pero no basta que yo diga tengo esta nacionalidad para estar ante Dios ya, ¿no es cierto?, asegurado. Hay una experiencia personal y esa experiencia personal va más allá de un pacto, una promesa, porque tiene que ver con una relación con Dios a través de Jesucristo. Cristo es la roca inamovible en los siglos, roca en la cual yo me puedo parar y ser la fortaleza en la cual yo estoy, o bien la roca que cae y me despedaza, dice el apóstol Pedro. Pensaba que, ¿por qué elige Dios a este pueblo? ¿Por qué tomó a Abraham? Abraham era de uno de los caldeos. No tenía nada que ver o no tenía nada que ver con el pueblo posteriormente al cual Dios iba a elegir. Decíamos unos pasajes atrás y después mi hermano Archie me preguntaba también, a Dios le plujo. Dios quiso que así fuera. Aunque hay razones, y al menos hay tres razones que uno percibe en el Antiguo Testamento y siete u ocho razones que las percibe en el Nuevo Testamento y que lo habla un israelita de corazón y de verdad, como era el apóstol Pablo, primero Saulo de Tarso. Y la primera razón antigua testamentaria es que Dios los elige a ellos, una nación que no tenía nada especial, de plujo. Quiero esa nación. Era para hacerlo depositario de la escritura y la palabra a través de la ley. Quiso dejarle a ellos esa tarea. A ustedes le entregaré la ley y ustedes serán responsables de esa ley y de, ¿no es cierto?, permearla y transmitirla. La ley se la entrega, ¿no es cierto?, en las tablas, en el Éxodo, por ahí vemos, ¿no es cierto?, a Moisés, donde están los 10 mandamientos. Esta no es el código Amuri, ¿no es cierto? Aquí es el dedo de Dios el que escribe y entrega las tablas. No estamos hablando de esos diosesitos paganos que tienen las culturas paganas, que le ofrecían sacrificios, niños vivos, ¿no es cierto? Los quemaban, los pasaban por el fuego. No eran esos dioses hechos con la mano del hombre, que medían unos cuantos metros de estatura, de roca, de palo, de fierro. No, no eran esos dioses que los hombres le ponían nombre. Es el Yahweh, el Dios creador, el sustentador de la vida. Y a ellos les da la palabra, a ellos les da la escritura, les da la ley, ¿cierto? Que después se condensa en estos libros del Antiguo Testamento, que se escriben en el hebreo. Les da la palabra, la escritura, que después al ver, ¿no es cierto?, Moisés, después de 40 y tantos días en la presencia de Dios, en ese monte que humeaba, y esperando que Dios le entregara esas tablas de la ley, ¿verdad?, escritas con el mismo puño, los 10 mandamientos, baja y se encuentra, ¿no es cierto?, con que su pueblo, aquellos que habían visto la magnificencia de Dios al sacarlo de la esclavitud de Egipto, 400 años, están en rebeldía, están en paganismo, ¿no es cierto?, están en fornicación espiritual y rompe las tablas nuevamente, ¿no es cierto? Aquí la rompe Moisés hasta recibir después
los 10 mandamientos, definitivos. Esa fue la razón primaria, depositar en ese pueblo la palabra, la ley, que hasta el día de hoy nos rige, nos guste o no. Ese es un código, ¿verdad?, que muestra, por supuesto, nuestra condición humana de imposibilidad de cambiar, de poder alcanzarlo, lograrlo. El único que ha podido, ¿verdad?, guardar esa ley, porque es Dios mismo, es Cristo en su naturaleza humana. Hay un segundo concepto también ahí. No solo lo elige a ellos para hacerlo depositario de la palabra, de la ley, sino que también para hacerlos testigos de Dios, que ellos hablaran de Dios. Y ellos tienen un compromiso, ¿no es cierto?, de hablar de ese Yahweh, que ellos no usan la palabra Dios, y son muy rigurosos al respecto. Y un tercer concepto es porque de ahí, de esa nación, no, yo siempre digo en forma un poquito quizás fuerte, no nació en Estados Unidos Jesús, no nació en Moscú, en Italia, no nació en Roma, en Portugal, en Lisboa, en Madrid, en Canadá, en Inglaterra, no nació ahí. Dios los escoge a este pueblo para que de ese pueblo naciera, se encarnara este Cristo, Dios, ¿verdad? Hijo, se encarnara en una mujer, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo, y naciera en una aldea pequeñita, insignificante, llamada Betelehén o Belén, Casa del Pan, que está a unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, 10 o 12 minutos en vehículo. Ahí están las tres condiciones. Por medio de él, de él, ¿no es cierto?, el nacimiento de ese Cristo, en ese lugar vendría el Redentor, no solo para el pueblo, para el pueblo hebreo, sino que para toda la humanidad, para toda la humanidad. Mire, de Cristo podemos decir muchas cosas. Las más aberrantes, algunos dicen que el primer revolucionario que hubo, ¿no es cierto?, y lo consigna con un partido político. Otros que es un profeta, efectivamente es un profeta. Otros no es un maestro, sí fue un maestro, fue un hombre bueno, un hombre santón, fue un carpintero espectacular. Bueno, pero si dijéramos eso de Cristo, no estaríamos, ¿no es cierto?, avalando y no estaríamos creyendo ni connotando lo que realmente quien dijo que era Cristo y quien el Padre mostró que en él estaba su complacencia. Yo siempre he repetido esta palabra. Jesús lo que dijo con su boca, con sus dichos, con sus palabras, lo probó con sus hechos. Que yo sepa, ningún hombre, ninguno, de ninguna religión, se ha atrevido a decir yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo soy el único camino, no hay otro más. Soy la verdad. Él tiene la exclusividad, porque es Dios mismo hecho carne. Aquí ese Dios invisible que es espíritu se visibiliza y viene a nacer en esa insignificante pequeña aldea de Belén, donde va, obviamente, ¿no es cierto?, nace, y ya sabemos posteriormente, ¿no es cierto?, la forma como nace este Señor y Salvador del mundo. Elige a ese pueblo, porque Dios quiso elegirlo nomás, pues no habría que preguntarle mucho por qué. Me gusta ese texto donde dice, muy claro ahí, ¿verdad?, en Miqueas, donde nos habla acerca de la natividad del Señor, el compromiso de dónde vendría y cómo, ¿no es cierto?, Él nacería. Ya, en Miqueas aparece este texto tan maravilloso, donde dice, pero tú, Belén Efrata, unos 701 años antes de Cristo, imagínense, la profecía cumplida a través del profeta menor Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, no de Palestina, otro lado, de Judá, de ti saldrá el que será Señor. No estamos hablando aquí de Mahoma, de Confucio, de ninguno de estos caballeros. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces, esas son las razones por las cuales, ¿verdad?, el Señor elige este pueblo, tres que hemos mencionado. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 9 habla de 7 privilegios de Israel. Estamos claros que después de los dos pueblos hace uno solo. Y lo vamos a comentar eso también. En el capítulo 9 de Romanos dice, ¿qué son?
israelitas, de los cuales son la adopción del Padre, son la gloria, imagínense, la gloria de Dios son ellos. Gloria eh, es el concepto de pesado, y Shabbat, pesado. Por eso que cuando lo destruyeron los romanos y destruyeron el templo, ellos salieron y Shabbat, la gloria de Dios nos dejó cuando y llegaron al templo, ¿verdad? Ahí, y ¿no es cierto? Salieron llorando porque el templo que había sido construido se encontraba ahora quemado, ¿verdad? Y asediado y roto, y de ahí van hacia la dispersión. Y Shabbat, la gloria se alejó, la gloria se alejó. Y dice el apóstol Pablo, dice en las cartas paulinas romanos, que no solo son la adopción, son la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto, son las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Amén. Entonces, no hay un cego en el mundo cristiano por seguir y tener en consideración a Israel. Estamos claros que Israel, ¿no es cierto?, a través del tiempo, eh, ha tenido una actitud cíclica ante Dios, siendo el pueblo elegido, el hijo regalón, por así decirlo, el mimado de la casa. En un momento vio las promesas grandes del Señor, vio los milagros de Dios, supo lo que era luchar. ¿Sabe una cosa, estimado amigo? Israel no necesita a los países vecinos que le ayuden. Podrán ayudarle, le facilitarán un poco la tarea. El problema está en que Israel no depende de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, Francia, Italia. Bienvenida la ayuda, porque siempre las luchas que ha tenido Israel con 12 o 13 imperios que han tratado de terminarlo, eliminarlo, porque ese es el propósito. Como jamás no hay no a la paz, no a la conversación, no a la conversación. Otros los liquidaremos hasta que no quede ni uno en su terreno. Una franja chiquitita, un pedazo chico, 480 kilómetros de largo y 175, 145 de anchura, imagínense. Y la odiosidad ha sido por siempre y por siempre. Nosotros no estamos claros que había una ciclicidad en su conducta, con Dios y sin Dios. En un tiempo ellos estaban con Dios, veían las maravillas, se volvían después que estaban bien hacia el mundo, hacia los dioses paganos, los dioses palestinos, filisteos, de Siria, ¿no es cierto? Todo esto es babilónico, hacían lo mismo que hacía el mundo, habiéndolo escogido Dios. Dios mismo utilizaba a los mismos enemigos para que le enseñara a ellos. Lo que sucedió, ¿verdad? Con Ciro, que siendo un rey que no era de Persia, ¿verdad? Ahora Irán, lo utilizó para que ese rey, ¿verdad? Que era ajeno a Israel, pudiera sacar a ese imperio grande babilónico. 70 años duró, donde ellos fueron tomados y llevados, ¿verdad? Entre ellos fue Daniel y otros tantos más, fueron llevados cautivos. Si Israel nunca ha tenido paz, estimado, nunca ha tenido paz. Y todo el mundo va contra ellos. Los egipcios, los babilónicos, el mundo medio persa, griegos, romanos, después los romanos, los turcos, los musulmanes, el catolicismo, España, también contra ellos. El genocidio o el exterminio, los 6 millones muertos. Todo el mundo en contra de ellos. El progresismo actualmente, la ONU en contra de ellos, aceptando cualquier tipo de anomalía en otros lados, calladitos, pero no se trata de Israel. Ah, ahí están los asesinos, los genocidas. Y se olvidan todas las naciones que han ido contra ellos, un pueblo chiquitito. Entonces, eso debería hacernos pensar, ¿por qué han sobrevivido si ninguna nación, con las características de ellos, podría haber vivido con todo el asedio que ha tenido de que Dios les dio esa tierra, donde salen de Egipto 40 en el desierto peleando, luchando contra ejércitos más grandes, que iban en desventaja, y sabe usted que cuando ganó Israel nunca ganó porque tenía más gente. Y ese es el problema que la gente no entiende, porque lo ve, esto es un problema político, es un problema de solamente ocupar un espacio, es un problema que son las naciones potentes que están jugando al perro del gatón, Rusia, Corea del Norte, los chinos, ¿verdad? Estados Unidos y todos sus aliados. Es un problema espiritual.
es un problema espiritual y no necesita del consorcio de otras naciones para que le ayuden. Bienvenidos si le ayudan, pero ¿sabe usted? Israel con gente que le ayude o sin gente no va a ser extinguido jamás, nunca. Y no porque lo diga Luis Enrique Armando Lascano Labra, sino porque Dios dijo, este es mi pueblo. Estamos claros que el pueblo de Israel y el pueblo gentil converso hizo uno solo. Dios no ve ahora la división entre Israel y el pueblo gentil. Perros en el concepto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hebreo. Perro, goin. No ve esa división, porque Dios derribó esa muralla entre el pueblo circuncidado y el pueblo incircunciso, pero que a través la circuncisión aquí hecha en la parte del órgano masculino y aquí hecho en el corazón. Ley, gracia. Los dos conceptos. La ley, la gracia, que ellos todavía quieren guardarla. Entonces, Dios es el que está con ellos. Y de los dos pueblos, Dios ve uno solo. Pero yo siempre he dicho para entenderlo, pero hay una cosa clara. Si bien es cierto, Dios derriba la muralla de división con Cristo de estos dos pueblos, el pueblo gentil o bárbaro, como se llamaban antes, ¿no es cierto? E Israel, Dios hace un solo pueblo, pero hay un pero, que Dios no va a borrar con la mano, con el codo, lo que escribió con la mano. Y lo que escribe con la mano es un pacto y una promesa. Le ofreció un reino. Cayó Saúl, cayó David, cayó Salomón. El reino quedó vacío, pero hay un reino prometido a ellos aquí en la tierra, donde regirá. Y dice la palabra, yo necesito saber qué va a pasar mañana si Estados Unidos manda otra bomba, no. Aquí tengo la palabra, aquí tengo la profecía. No estoy trayendo, ¿no es cierto?, una persona que me saque el tarot para ver qué va a pasar mañana. No necesitamos esas cosas. La palabra, le creemos a Dios, creemos en Dios. Aquí yo sé lo que va a pasar mañana porque está dicho ya con antelación. Dios lo dijo. Y no podrán destruir esa nación. Así vayan todos. Vaya el mundo soviético, vaya Corea del Norte, vaya China, todos los países palestinos que quieran, todos los otros del lado que quieran, podrán ir todos los que quieran. No lo van a destruir. Se lo doy firmado. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Es cosa leer, leer aquí. No necesitamos saber qué va a pasar mañana con ellos. Lo sabemos, Dios lo estableció. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Concluye esta parte. Es maravilloso, hermano, una vida duele. Sea uno, 10.000, 3.000, duele. Una vida de un lado u otro duele. Duele, no cabe duda que así. No podríamos nosotros ser inhumanos y decir, que ven bombardeen nomás que tiren para allá, para acá. Hay causas por las cuales uno se defienden, porque los quieren exterminar. Sabemos que hay regímenes acá que no son normales, son cabeza caliente, son cabeza de pistola, son, ¿no es cierto?, quieren hegemonizar el mundo a través de la violencia y a través de ella, ¿no es cierto?, imponer su religión, como sucede con los ayatolas y todo este caldeadero de religiones que hay en ese lado, donde no se respeta la vida, no se respeta la vida. Y tienen todos los elementos posibles para, a través de la violencia, ¿no es cierto?, donde han sido elegidos hace muchas veces eh, democráticamente, han surgido estos grupos refraccionarios, ¿no es cierto?, donde crean este aspecto donde la violencia es clave y hay que destruir para que a costa de muerte podamos imponer una razón o una posición. Hermano Archibaldo, hay mucho más que hablar y requería mucho tiempo. Hay por ahí, ¿no es cierto?, en la palabra, los profetas mayores, menores, nos describen, pero es como un diario, hermano. Cuando yo veo lo que va pasando acá, en la isla dice los países que van contra Israel, lo dice. Y lo hice 2000 años. Y se están cumpliendo, porque son los mismos países. Algunos, dos, tres cambian de nombre, pero en la misma están los mismos. Son los mismos países. Y Dios un día lo va a juntar todos esos países contra Israel, pero ahí bajará, ya no será el avión norteamericano que te la bomba, será Dios mismo, dice la palabra, Dios mismo, quien castigará como sucedió en años, en toda la historia de Israel, donde yendo con poco ejército de Israel contra medio mundo, vencía porque era el poder de Dios el que descendía y castigaba a aquel que iba contra aquel pueblo. Hermano Archibaldo. Cortito. Mire, nosotros cuando oramos el Padre Nuestro recordamos esa oración modelo que nos enseñó el propio Jesús. Hay una parte que dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. En este minuto los hombres siguen haciendo su voluntad, los gobiernos, ¿verdad? Hay una palabra también que dice, mire,
Bendita la nación cuyo Dios es este Dios único y verdadero. Ya cuando la gente, los gobiernos, las personas actúan sin este Dios, sin conocer a este Dios maravilloso, misericordioso, que también es fuego consumidor, hay problemas. Y vemos que la gente se está alejando de Dios. Ya le decía hace poco rato, ¿no es cierto?, que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido la más difundida. No vamos a repetirlo, sin embargo, en la actualidad parece que es la que menos se está considerando, ¿ya? Entonces, y se está ejecutando la voluntad del hombre, porque Dios lo ha permitido, es el plan de Dios. Podemos estar en desacuerdo, pero ojo, no podemos estar en desacuerdo con un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, un Dios que es recto, que es justo. Tiene atributos que son extraordinarios. Podemos decir una palabra, santo, lo santo es lo más puro, lo más... Dios es bueno, yo le creo a Dios, yo creo en Dios y le creo a Dios. Y si estamos acá es por esa fe de creerle a un Dios bueno, que aún en medio de toda la maldad, en medio de todo el sufrimiento, por algo Dios lo permite porque se están sucediendo las cosas, como lo vemos en el último capítulo. El que quiera seguir pecando, siga pecando. El que quiera seguir santificándose, sígase santificando en espera del Señor. Así es que esperamos que venga este reino, va a venir, no es porque lo diga alguna congregación o lo diga algún personaje con mucha o poca autoridad, es porque Dios mismo lo dice. ¿Ya? Así que decimos eso, hermano Luis. Bueno, Estamos viendo el último capítulo, que no sé si oye, lo yo digo, alcanzaremos a yo me terminar, hago cargo de lo pero que digo. Puede que no represente a lo mejor el pensamiento de todos los panelistas, pero yo sigo creyéndole a Dios. Sigo creyendo a Dios. Sigo creyendo lo que Dios dice y sigo creyendo su palabra porque la palabra de Dios es inspirada, infalible, ¿no es cierto? Y no tiene inerrante, no tiene error. Es la palabra bendita de Dios que no requiere revisarla, ni una relectura de ella, ni una deconstrucción. Llegando al término de todo, porque esto va a tener un fin. Nosotros luchamos, queremos un mundo mejor. Por muchos años se vendió la pomada de que el hombre podía llegar a arribar a un mundo mejor, donde hubiera igualdad, ¿no es cierto? Como alguien dijo, naranja y peras chinas. Mientras gobierne el ser humano, imposible será que pueda un gobierno que sea realmente, ¿verdad?, que marque ese estándar, porque no podemos por nosotros mismos, dado nuestra naturaleza, ¿verdad?, generar un ambiente mejor. La intención es buena, no cabe duda, pero aquí, por las vías nuestras, por las propias nuestras, como dice la gente de campo, es difícil mientras esté este hombre en esta carcachita, dado los intereses que tiene. Esa cosmovisión del mundo nuevo, del hombre nuevo, por la vía filosófica, educativa, política, legalista, moralista, ética, como usted quiera llamarle, antropológica, sociológica, imposible, porque el hombre a sí mismo no puede regenerarse y cambiar de adentro hacia afuera. Si opera, opera la fuerza de voluntad, eso por un ratito, viene lo bueno. Tenemos muchos que han prometido probidad, un montón de cosas, y mire en qué situaciones se puede encontrar el mundo cuando llegan al poder y encontramos posteriormente, ¿no es cierto?, el debacle en todo orden de cosas, como está el mundo actual. Pero al final dice Dios que hay un mundo nuevo diferente. En el capítulo 21 del Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice quien está viendo la visión, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No dice la nueva, insisto, la nueva París, la nueva Roma, la nueva Montreal, no, ni Washington, la nueva Jerusalén descender del cielo a esta tierra nueva y cielo nuevo donde sí demorará la justicia y el hombre como estaba en el paraíso antes de la caída. Nueva gente, aquí tenemos la nueva gente, no la que hace una posición política, nueva gente. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y mire
lo que llega al final en el capítulo 22, que vamos a verlo rápidamente, donde nos muestra un nuevo paraíso y su río de aguas vivas. Ese paraíso que se perdió, ese paraíso, ¿no es cierto?, que se perdió porque escogimos mal, fuimos seducidos por el maligno, escogimos mal, no optamos por el camino de la rectitud con Dios, sino que nos apartamos de Dios y sufrimos las consecuencias. Vemos un mundo alicaído, que aunque hay un desarrollo tecnológico, tecnocrático extremadamente acelerado como nunca casi lo ha habido, pero sin embargo hay una pendiente, una perpendicular hacia abajo, como ese avión que tiró esa bomba 60, 80 metros hacia abajo, así va, ¿no es cierto?, también la moralidad y la ética y los valores en cuanto al hombre. El desarrollo exponencial en cuanto al desarrollo de tecnología, ¿verdad? Pero en la parte de la moralidad, en la espiritualidad, hacia abajo. Por eso han sucumbido los antiguos imperios. No fueron por falta de poder político, un poder, ¿no es cierto?, económico, fueron porque la moralidad los afectó y perdieron las sanas costumbres. Dice la palabra aquí, ¿no es cierto?, que Dios tiene un nuevo paraíso y un río de agua viva. Después de esto me mostró, dice, un río limpio, de agua viva, resplandeciente, como cristal, como cristal. Y fíjese usted que en los pasajes anteriores dice, la ciudad, perdón, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el 21, 22, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, Cristo. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Por eso que concluye el capítulo 22 diciendo el 11, el que es injusto, ahora sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según su obra. Y dice Cristo, yo soy el alfa y la omega. En el griego, podría ser el alef y el tab en el hebreo. El principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Hermano Archibaldo. Nos quedan 10 minutos. No te escuchamos. Disculpe, estaba medio muteado, había un ruido de fondo. Eh, bueno, ya veíamos, ¿no es cierto?, el capítulo penúltimo, ¿verdad? Los nuevos, los cielos nuevos y la tierra nueva. Son promesas de Dios que se van a cumplir, estimado amigo, literalmente. Todas las profecías que se han cumplido hasta la fecha han sido literales, muy pocas, ¿no es cierto?, han sido espiritualizadas, ¿verdad? Así que debemos pensar lo mismo, ¿ya? No hay duda. Dios tiene, el mismo que creó el universo puede recrearlo y crear lo que quiera. Así es que, porque Él es un Dios todopoderoso. Creemos en eso, ¿ya? Creemos que, porque toda la creación es maravillosa y sin duda tiene que Amén. ser alguien todopoderoso que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿ya? Mire que habla de que sigue la visión del apóstol Juan, ¿ya? Revelada por medio del ángel enviado por Cristo, por Dios mismo, ya para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento de las cosas futuras, para todas las generaciones, especialmente para la nuestra, ¿no es cierto? Que pensamos, ¿no es cierto?, por las señales que son los últimos tiempos. Esto puede que se prolongue mucho más, no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a venir y tal vez no sea tan interesante, pero de que va a ocurrir, así como prometió al Mesías y llegó hace ya 2000 años atrás, más de 2000 años, se van a cumplir todas. Entonces no hay dudas al respecto. Habla de este río limpio, un solo río. En el paraíso había un río que se bifurcaba en cuatro ramas, ¿verdad? Qué importante para la vida el agua. La gente anda buscando, los científicos andan buscando, que no creen en Dios muchos de ellos, andan buscando vida en otros planetas y buscan el agua como algo necesario y vital para que exista la vida. Oiga, pero con toda la vida que tenemos acá no nos conformamos, no creemos en las maravillas de Dios. Aquí no estamos solos.
¿ya? Estamos acompañados de millones de especies, ¿ya? No solamente animales, vegetales, ¿no es cierto? Microorganismos, insectos, y cuántos desconocemos los que están en las profundidades del mar. Eso nos debe hacer pensar, ¿no es cierto?, de este Dios tremendamente maravilloso, ¿ya? Mónica salía del trono de Dios, vamos a ver el trono de Dios, vamos a ver a Dios, queremos ver a Dios cara a cara, algo que en esta condición actual es imposible. Vamos a necesitar, ¿no es cierto?, estar en otra condición. Nuestras vidas no sobrepasan los 100, 120 años, está escrito. El hombre morirá una vez y después vendrá el juicio. Y después tendremos una eternidad para el que cree y para el que no cree. Va a Mm, haber una eternidad. Si nosotros no somos capaces de tener un encuentro con Dios en esta vida, la que a Dios le plazca que tengamos cada uno de nosotros, si no tenemos ese encuentro por nuestra, aceptando y creyendo en el Dios vivo, pensamos que no hay Dios, es rechazar activamente mm, a Dios y eso lo vamos a mantener por la eternidad. Y las consecuencias son eternas porque estamos pecando mm, a un Dios eterno. Así es que esa es la promesa, mm. ¿no es cierto? Ve el trono, hay un trono de donde va a reinar, donde está el Cordero. ¿Ya? El Cordero, estimado amigo, usted sabe, es Cristo, que vino en su primera venida como un Cordero, ¿verdad? Que se dejó conducir porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es Mm. la noticia que nosotros queremos dar. No es que queremos dar, es la que Dios nos ha encomendado, dar esta noticia de que a pesar de que la humanidad en su conjunto, ¿verdad? Desde Adán y Eva y toda su descendencia, somos descendientes de Adán también, ¿verdad? Eh, que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, a pesar de nuestra rebeldía, tener la oportunidad, ¿verdad?, de tener nuevamente comunión con Dios por medio de Cristo, de este Cordero, que es Dios mismo que se hizo hombre. Dios nos hizo a nuestra, o sea, a su imagen y semejanza, a diferencia de los dioses falsos que son hechos a semejanza del hombre, porque son creaciones humanas, ya sea del panteón romano, griego o de lo que aparecen en las escrituras, ¿no es cierto?, la cantidad de dioses falsos, los dioses de Egipto que fueron derrotados en las plagas, ¿verdad? Mm. Demostró Dios el poder que tiene sobre toda criatura y sobre todo hecho. ¿Ya? Y va describiendo acá, esto, en medio de la calle, Mm. se muestra, ¿no es cierto?, un lugar específico que tiene dimensiones especiales. ¿Por qué Dios lo diseñó? Así como Dios dio las medidas para Mm. el tabernáculo en el desierto y posteriormente cuando ya se asienta en la ciudad santa de Jerusalén, el templo erigido, ¿no es cierto?, en primer lugar por Salomón, el hijo del rey David, ¿verdad? También la Nueva Jerusalén tiene sus dimensiones y tiene su existencia real y la veremos. Eso es nuestro deseo. Fíjese que después dice, bueno, habla de este río maravilloso, dice, y estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando vemos la ciudad, ¿no es cierto?, descrita con diferentes minerales maravillosos, resplandecientes, ya que indican pureza, que indican perfección, pero fíjese que habla también de árboles, como había en el huerto del Edén, ¿ya? Significa que nuestras vidas van a seguir continuando en otra dimensión, vamos a tener un cuerpo Mm. como el de Cristo, glorioso en la promesa, ¿verdad? Cuando resucitemos, ¿ya? Después y, y vamos a poder alimentarnos. Algunos espiritualizan esto, de que a lo mejor, ¿no es cierto?, es algo espiritual, ¿verdad? Que a lo mejor no van a tener necesidad, pero es probable que sí, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que no tenemos la certeza, pero está en las escrituras y algún sentido tienen que hacernos y ver de que más adelante habla de que vamos a servir, o sea, vamos a estar ocupados, vamos a estar haciendo cosas maravillosas. Si en la vida presente, ¿verdad? Que estamos enemistados con Dios, hay cosas maravillosas, cuanto más en un lugar donde no va a haber, donde no va a existir el pecado, donde no va a existir la maldad, la enfermedad, la muerte.
¿Usted cree que vamos a estar ahí sentados en una nube tocando el arpa o algún instrumento por la eternidad? No, vamos a estar conociendo tal vez mundos, no sé. Hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado o develado o mostrado o dado a conocer. Pero téngalo por seguro que todas las incógnitas que nosotros emanan muchas veces hasta de las propias escrituras o de nuestra imaginación o de nuestras preguntas como ser humano o ser viviente, ¿verdad? Van a ser respondidas con absoluta claridad y vamos a tener una eternidad para conocer a este Dios maravilloso que es eterno, que sobrepasa nuestros límites tan pequeños de humanidad. Entonces, van describiéndose cosas, ¿no es cierto? Habla de naciones, habla de costumbres, de cultura, a lo mejor diferente a una nación es diferente a otra. Vemos que cuando el Señor confundió los idiomas, bueno, se formaron naciones, tenemos rasgos diferentes, pero es una humanidad creada hombre y mujer, ¿verdad? Y al unirnos y ser una sola carne, ¿no es cierto? Se procreamos nuevos seres por voluntad de Dios. Es el diseño de Dios. Mm. Es maravilloso. Y así como cada uno de nosotros es único e irrepetible, nunca va a haber uno como yo, ¿verdad? Para bien o para mal. Un Archibaldo, ni un Luis Lascano, ni usted, como se llame, Juan, Lucho, Rosa, Benjamín, qué sé yo, Amelia, ¿verdad? Dios ama eso, esa individualidad, ese ser, ¿verdad? Único e irrepetible, ¿verdad? Y así también como grupo, como familia, cada familia es diferente y Dios respeta eso, porque la familia fue creada por Dios. Y cada pueblo y cada nación y cada costumbre, ¿verdad? Por eso podemos alabar a Dios de muchas maneras, no sé, a través de himnos, de alabanzas, de canciones, ¿ya? Y con diferentes ritmos, ¿verdad? Siempre no existe una forma única de alabar a Dios. La única forma es la que nace del corazón por gratitud y por amor a Dios, ¿no es cierto? Porque hemos reconocido que hay un Dios amoroso que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así es que, bueno, para que, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Ve? No, la maldición, bueno, aquí hay advertencia. Mire, cuando termina el Antiguo Testamento, termina con advertencia y con una maldición. Cuando termina el Nuevo Testamento, Mm. termina con advertencia y también, pero con bendición. En el Antiguo Testamento o en Génesis se pierde el paraíso, se pierde la comunión con Dios. Aquí se restablece la comunión con Dios, se restablece el paraíso, el cielo y el reino de Dios. ¿Ya? Y dice, y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Qué maravilloso. Mire, vamos a estar ocupados en cosas interesantísimas. Vamos a estar ocupados, vamos a servir a Dios. Mire, Mm. Dios tenía a los sacerdotes en el templo con diversidad de tareas, ¿ya? Solamente para atender el templo de Dios. Bueno, ahora Dios es su propio templo, ¿no es cierto? Y también en este minuto nosotros también somos templo del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces estamos hablando de un templo que requiere una atención, pero entienda, es un servicio de disfrute. Lo que a usted más le guste hacer en la vida, sin duda a lo mejor lo va a realizar en la eternidad y a lo mejor muchas otras cosas que usted ni se imagina. O sea, esto debiera a nosotros crearnos una expectativa y un deseo, un anhelo de querer ver de qué manera Dios nos va a seguir sorprendiendo, porque día a día nos sorprendemos, pero de malas noticias, de malas cosas, ¿no es cierto? Inventos nuevos, tecnología, siempre ha habido. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? El futuro nos va a deparar cosas maravillosas si nos tomamos del Señor. Debemos anhelar servirle al Señor, a un Dios justo, todopoderoso, recto, santo, puro. Eh, los atributos que tiene Dios son maravillosos, ¿ya? Y habla acá que le veremos, le conoceremos, porque Cristo es la imagen viva, ¿no es cierto?, de ese Dios visible, de ese Dios que es invisible en la actualidad a nuestros ojos, Mm. pero quien ha visto a Cristo ha visto a Dios en su forma, ¿no es cierto?, material, pero Él no se limita.
Entonces, son misterios que puede ser difícil de explicarle, Mm. pero son reales. Son reales. No podemos limitar a Dios. Dios es muchísimo más grande de lo que nosotros creemos. Allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz Mm. del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos Amén. de Un los minuto nos siglos. queda. Sí, lo dejamos hasta ahí. Sí, Capítulo. estamos un minuto. Bien. ¿Qué más podemos decir? Sí, pues. Esto no es para una Anhelemos, hora. busquemos al Señor. No es para una hora. Bueno, decíamos recién que uno puede creer o no creer. Está en la facultad que Dios nos ha dado. Yo he optado por creer. He Yo optado por también. creer. Mi hermano igual. Y muchos cristianos optamos por creer. Y no porque tengamos una hora para ver el futuro, sino porque el Espíritu Santo nos guía para poder confiar y fortalecernos en la palabra, que es la que produce la fe. La fe viene por la palabra, no porque yo la pida. Es bueno pedir fe, pero no es efectivo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y nosotros hemos optado en el Señor por creer a Dios y creerle a Dios, ¿verdad? Y eso significa también un compromiso para nuestra parte. Para el mundo cristiano, estemos orando por todas estas naciones. Yo tengo aquí dos recuerdos, no se ve bien, tengo por acá, ¿verdad? De Israel, y tengo por acá también a la nación de los árabes, ¿verdad? Mundo árabe. Tengo aquí los dos y estoy orando porque ambos son hijos del mismo padre, de Abraham. Israel, Isaac, representado en Isaac, hijo de Abraham con su esposa, Ismael, los palestinos, de Abraham con la esclava. Y ahí está el conflicto. Así que estemos orando. Gracias, Archibaldo y estimado amigo. Les invitamos en el nombre del Señor a ir a las escrituras. Archibaldo siempre repite eso, ir a la escritura y revisar si lo que estamos diciendo tiene asiento o no. Estamos claros que luchamos contra el escepticismo moderno o posmoderno, la incredulidad. Estamos tan llenos de cosas en este mundo que no queremos sacar a Dios del paradigma, ¿verdad? De la ecuación. Usted podrá sacarlo, alguien podrá sacarlo, pero eso no va a cambiar el divino plan del Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Y Señor, esperamos haber compartido en esta hora rápida para nosotros, Señor, tu palabra, tocando puntos que son relevantes y que no podíamos también desestimar, dado el alcance que estos tienen, la profundidad y también la base que tienen, Señor, para ubicarnos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, donde comienzan a gestarse estas situaciones y la relación que establecerán estos pueblos en el futuro. Estamos ciertos, Señor, que como dijo Jesucristo, no pasará ni una jota ni un tilde sin que esto se cumpla. Y lo queramos o no, está tirada, Señor, la alianza. Y se habrá de cumplir, bendito Dios, todo lo que tú has prometido, porque tú no mientes como nosotros mentimos, o el hombre miente. Guárdanos en este día, bendice a quienes nos escuchan, y gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, y nos guarde, y esperamos hasta el próximo martes, así Dios lo permite.